Bienvenidos, soy Rui Arroyo, estáis escuchando Charlas Adictivas, un podcast sobre adicciones con los mejores expertos y adictos en recuperación. Bienvenidos a Charlas Adictivas, es el episodio 34 y tenemos a Marcos Bodoque, experto en nutrición y en salud integral. Ahora nos cuenta él, porque es mucho más que eso, que es un ser humano que ha tenido sus situaciones con la comida y ahora vamos a entrar. Yo tenía muchas ganas de hablar de la nutrición, es un tema muy importante, tanto para TCAs como nutrición en general, o sea, trastornos de alimentación. Y claro, sacar a alguien que está pasando por ese proceso es complicado. Encontrar con algún invitado que pueda contarnos su historia, como con las adicciones, pues la verdad es que no he dado con ninguno. Y he dado con Marcos a través de un amigo que tenemos en común. Al principio quería hablar de la nutrición, ¿no? Como un experto, y al conocernos pues me ha contado que él pasó por un momento complicado. Y entonces, claro, eso es un poco lo que vamos a centrar, ¿no? Bueno, bienvenido Marcos. Gracias, Rui. Un placer estar aquí. El placer el mío. Ahora nos explicas. Le he acribillado al pobre a preguntas porque tengo muchas inquietudes sobre la nutrición, ¿no? Hay muchos desarrollos nuevos, ¿no? Ahora entramos, porque Sí. voy a dar primero las gracias a los patrocinadores. Fundación Agua Viva, el Centro de Tratamiento de Adicciones Montenegral, es nuestro patrocinador principal. Punk Design, que es no sé si esto no te lo he comentado, pero es una marca de diseño suiza que hace muchos productos que molan bastante, y esto es un teléfono analógico que sirve para llamar y tener SMS y poder desconectar del smartphone, de la locura del smartphone de vez en cuando o para siempre. WeZone, sitio más grande de Europa o con el mayor número de socios de CrossFit o Cross Training. Es un sitio espectacular a nivel empresa, los monitores son bestiales, las instalaciones molan un montón. Estábamos hablando antes también que tú también hacías CrossFit. Estamos intentando que Edu se apunte de una vez al CrossFit, pero no hay forma. Y bueno, un sitio increíble, ¿no? Muy recomendado para salud física y mental. Y Uniclo, otro gran colaborador que nos encantan sus productos y estamos encantados de tenerle. Encantados de tenerte a ti, Marcos. Bienvenido y muchas gracias por venir. Ha sido todo muy rápido y me alegro mucho que estés aquí hoy. Cuando nos sentamos y empezamos a ver por dónde va esto, ¿no? Y me dices, no, es que yo tuve un problema con la comida, ¿no? ¿Quieres contarnos un poquito Sí. qué problema tuviste? Yo lo primero decir que, y a lo mejor luego te paso una foto, yo tenía un sobrepeso bastante elevado toda mi adolescencia y fue algo que pues, a mí me generó como muchas inseguridades, muchos problemas de relación conmigo, con mi cuerpo, sobre todo muchas inseguridades también en relación a las mujeres, ¿no? Un poco mi trauma viene, sobre todo mi mayor búsqueda viene de ese amor femenino, que fue como mi lucha durante la adolescencia. Bueno, es la de todos, ¿eh? En la Sí, pero para mí adolescencia. era como casi obsesivo, ¿no? De necesitar ese amor femenino. Y claro, yo digo, Juanín, soy una persona, me siento simpática, caigo bien, digo, ¿por qué las chicas no les atraigo, no? Y llegó un momento, que fue como con 15 años, casi 16, que me cansé y digo, es porque estoy gordo. Y decidí de repente, de un día para otro, pues dejar de comer. Y estuve 3 meses prácticamente sin comer, a escondidas de mis padres, no desayunaba, en la comida yo no estaba en ellos y medio tiraba la comida y prácticamente no comía nada en todo el día y perdí por 17 kilos en 3 meses. Me quedé chupado, súper delgado. Casualidad es que luego unos meses después empecé a salir con la que fue mi primera novia en ese momento, pero ahí ya empezaron los problemas porque, claro, yo no seguí con ese patrón de seguir sin comer, pero realmente estuve cerca de poder, pues eso, tener una anorexia, ¿no? Pero lo corté porque, pues bueno, me sentía delgado y empecé a sentirme diferente, pero podría haber generado un trastorno bastante importante ya con el tema de dejar de comer, que se ve muchas personas que pasan por ahí. Y luego realmente mi problema vino más 2 años después, cuando lo dejé con esta pareja. A mí se me vino de repente un vacío enorme a nivel interno, mucha soledad, mucha culpa, mucho aislamiento, y ahí es donde me llevó a recaer en la comida.
para llenar todos los vacíos, ¿no? que yo tenía, y empecé a desarrollar pues un trastorno por atracón. Empezaba pues eso, 3-4 días a la semana a comer compulsivamente, sobre todo en fin de semana mucho en aislamiento, a hacer barbaridades, y estuve 5 años lidiando, ¿no? con problemas de atracones que, pues bueno, poco a poco uno va saliendo de ello, pero... Perdona, te corté. Sí. ¿Qué es un atracón? Pues a ver, un atracón de forma visual es de repente comerte una pizza familiar tú solo, después de eso comerte 2 paquetes enteros de galleta con 1 litro de leche, después de eso tomarte una tarrina de medio kilo de helado y seguir queriendo comer. Y eso hacerlo pues varias veces a la semana. ¿Y no te dan ganas de vomitar? O sea, ¿no te sientes...? En mi caso, yo no tenía esas ganas de vomitar, ¿vale? Pues siempre he tenido como un estómago bastante resiliente o fuerte, pero eran realmente barbaridades y una comida muy compulsiva, ¿no? Entonces, yo tuve ese problema de atracones, tuve también problemas en lo que tiene que ver mi imagen visual, se llama dismorfia corporal, es decir, no ver en el espejo la realidad. O sea, tuve también como cierta obsesión, incluso podríamos llamarla edición, con el gimnasio, de ir 6 días a la semana, obsesionado con el aspecto físico, también durante todo ese proceso. Espera un momento, perdón, porque son cosas que son muy interesantes y es mucho. O sea, cuando decides dejar de comer, o sea, a mí me sorprende que es un instinto primario. Entonces, digo la capacidad que tiene el cerebro, ¿no? De decir, oye, tengo una creencia que en este caso no tiene un buen resultado, digamos, pero que te lleva a tener la fortaleza de no comer durante 3 meses. O sea, en los momentos de hambre... Tu creencia es que lo sobrellevas. Ni siquiera casi me acuerdo de tener hambre. O sea, me acuerdo algún día Increíble, de pasarlo mal y ir a un cajón donde había un trozo de pan y a lo mejor comer un trozo, pero realmente o sea, no lo recuerdo de sufrir. Realmente incluso estaba feliz de ir viendo cómo dejaba de estar gordo. Que es algo incluso patológico, porque realmente me estaba un poco haciendo también daño, ¿no? No hice las cosas de forma adecuada. ¿Y cómo para eso? Porque igual son 3 meses, igual son 3 años. O sea, ¿cómo para? Pues en mi caso paró porque, entre comillas, se cumplió mi objetivo. Claro. Es decir... Joder, pues menos mal, porque... O sea, yo puedo pensar que a lo mejor si de repente hubiera seguido teniendo ese rechazo, a lo mejor de las mujeres, hubiera entrado ahí en un ciclo, ¿no? de ese miedo de volver a coger peso, pero como, bueno, pues tuve, entre comillas, esa suerte, me tranquilicé, me dio, entre comillas, seguridad tener pareja y como que empecé a pues, verlo de forma diferente. Eso sí, es cierto que como que di un cambio radical, ¿no? Pasé de no comer a, durante ese periodo, sentir que podía comer cualquier cosa y que no engordaba. Y sobre todo comía mucha comida basura. Que luego me di cuenta que ese comer comida basura, aunque no estaba engordando, fue lo que me hizo luego llegar a ese problema de atracón, porque me hice adicto a la comida durante ese proceso. Yo antes, obviamente, comía cosas, pero no tenía la costumbre de repente en el recreo comerme un paquete de donetes o un paquete de galletas. Y en ese contexto, cuando estaba delgado, empecé a hacerlo eso de forma diaria, porque sentía, ¡ay, qué guay!, no engordo. Pero eso me generó adicción a esos alimentos y cuando llegó ese problema de los atracones, eso pasó factura también. Vale, ¿y la dismorfia corporal, eso Sí. ¿Cómo empieza? ¿Cuándo? Vale, pues al final realmente todo tiene mucho que ver, ¿no? Porque yo estaba muy centrado en el tema del aspecto físico. Después de ese proceso, ¿no? De 16 a 17 años, que estuve ahí un poco en stand-by, luego me apunté con 17 años al gimnasio. De ahí, claro, pues empecé a empezar a verme mejor y esa obsesión de, vale, no quiero estar con sobrepeso, verme bien, como que me lo tomé como demasiado, ¿no? en serio. Y se juntaba mucho el que yo lidiaba con tener momentos de buen estado físico por entrenar y cuidarme con momentos de muchos atracones. Y se generó ahí una relación como muy tóxica con el ejercicio, la comida y la parte visual, hasta el punto eso de que yo no veía la realidad en el espejo. Lo cuento realmente en el libro, que para mí el punto de inflexión fue, después de unos periodos más difíciles que recuerdo, de estar tipo 12-13 días metido en casa, aislado, con adicción a los videojuegos, que también podemos entrar por ahí, y comiendo comida basura, de yo verme fatal, y ver a un amigo que hacía mucho tiempo que no veía y que me diga, ostras, te veo muy bien, estás dándole duro al gimnasio. Y como que algo me hizo clic en la cabeza de no estoy bien, de, hostia, yo me veo gordo, me veo fatal, y alguien de repente me dice que estoy muy bien, ¿no? Y ahí fue como un poco mi punto de inflexión
y darme cuenta de que tenía un problema tanto con mi relación con la comida, con el propio ejercicio, que no veía la realidad en el espejo. Y bueno, mi proceso sobre todo ha sido un proceso de autogestionado. Es decir, una vez tuve esa ruptura a nivel sentimental y tuve tantos problemas a nivel de, sobre todo, sentirme solo, no perdonarme porque dejé yo la pareja y no me aceptaba. Es como que empecé un proceso de crecimiento a nivel personal y de autoconocimiento a través de la escritura. Para mí mi psicólogo ha sido escribir. Yo tengo libretas y libretas llenas en mi casa de sacar toda la mierda, entre comillas, que tengo dentro de mí, y eso fue realmente lo que me ayudó, ¿no? A ver la mierda que había dentro de mí, a aprender a aceptarla y poder cambiarla poco a poco, ¿no? Y salir de ese trastorno, pues al final fue un proceso de darte cuenta que estás mal. Lo primero, identificarlo. Aceptarlo. Lo segundo, aceptarlo. Y luego, pues, entender también ese proceso y esa empatía, ¿no? En vez de simplemente castigarte, ¿no? Pues aceptar, pues eso, que eres humano, cometes errores y simplemente buscar poco a poco ese proceso. Bueno, pues, o sea, enhorabuena, es difícil, ¿eh? Cuando lo haces tú solo y ahí me imagino que empezó tu curiosidad por la nutrición. Bueno, pues yo, o sea, por mi naturaleza, al final cada uno tenemos ciertas tendencias. Yo siempre he sido una persona como muy, muy buena, siempre trataba de encajar. Para encajar trataba de ser una persona que apoyase al resto, que ayudase a los demás. Entonces, de forma intrínseca, yo tengo eso dentro de mí, el ayudar a las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego este querer ayudar a las personas, con todas mis vivencias, tanto parte de entrenamiento, de lo que viví yo del punto de relación con el cuidado del aspecto físico al entrenar, todos mis problemas de relación con la comida, yo estudié tanto ciencia del deporte como la parte de nutrición, y luego todo el trabajo emocional a nivel interno me dijo, ostras, todo esto yo tengo que ayudar a las personas, ¿no? O que no pasen por eso que yo he pasado, o si ya están, darle todas esas herramientas dentro del contexto que yo entiendo para poder ayudarla a salir de ahí. Bueno, pues es que que estés aquí contándolo ayuda mucho, porque hay, sobre todo en los hombres, ¿no? Que los TCA suelen ser, Sí. O sea, hay más mujeres que sufren anorexia, pero en plan los números son mucho más mayores, ¿no? O sea, que en los hombres, ¿no? O sea, las mujeres, no sé si es por detalles de que se valoran más el físico, no lo sé, pero vamos, hay hombres, yo conozco algunos, ¿no? Que han pasado por anorexia. Y entonces eso hace que se estigmatice aún más, ¿no? Los hombres que sufren esto. Da vergüenza, entre comillas, como hombre tener... O sea, en general da vergüenza cualquier trastorno de la alimentación, pero como hombre... trastorno cualquiera, en realidad, mental, ¿no? Pero la anorexia más, ¿no? Está como más aceptado a lo mejor... bueno, aceptado no, pero que la típica persona a lo mejor que puede tener sobrepeso, obesidad y come en exceso, que puede ser también un trastorno, pero eso, como hombre, el hecho de tengo problemas de la alimentación, de no como, es como que te da vergüenza compartirlo en el fondo. Entonces tú ves que tu relación con la comida es una adicción, o sea, esos vacíos, que en las adicciones se habla mucho del vacío, ¿no? Esa sensación, cuando dejas de consumir tu sustancia de preferencia, aparece un vacío, pues como el océano Pacífico, claro. Entonces, ¿qué hago yo ahora, no? Entonces esa sensación es muy similar. Nosotros utilizamos otras sustancias, o el alcohol y sustancias, o ciertos comportamientos también, pero en tu caso era claramente los atracones. Bueno, yo he tenido una tendencia a la compulsividad en general. O sea, yo he tenido suerte de no caer en el alcohol, pero sí que es cierto que los momentos en los que vi sentía que no tenía tampoco mucho control con ello. O sea, que yo sí hubiera podido tener tendencia a también caer en la adicción al alcohol. Yo tuve primero adicción a los videojuegos. ¿Qué videojuegos eran? Sobre todo World of Warcraft y Call of Duty, League of Legends, o sea, esos videojuegos, pero World of Warcraft sobre todo yo me acuerdo de... Mi vida era estar 14 horas delante del ordenador, desde los 14 años hasta los 16 era lo que más me daba en mi vida, entonces había una compulsión y todo viene de una necesidad de amor sobre todo femenino, es lo que yo... esto obviamente años después, yo no era consciente, ¿no? Con 14 años de todo esto. Después, o sea, cuando ves que tienes dificultades para ligar con tías, te metes o sea, ves que los videojuegos te dan... No, yo ahí no era consciente de eso, pero realmente era, o sea, yo sentía que era mi lugar seguro, mi lugar de escape, donde yo me sentía completamente a gusto. En el colegio sí que me hacían como una especie de bullying, no era un bullying súper agresivo, pero yo no me sentía bien en el colegio, luego la parte de chicas, y ahí en los videojuegos pues, disfrutaba,
me relacionaba con gente y me sentía más completo, ¿no? Después de esto, justo con 18 años, tuve ahí 6 meses donde tuve adicción a las apuestas deportivas, que al final es una cara distinta de lo mismo, ¿no? Porque justo fue nada más dejarlo con mi pareja a través de ahí. Buscaste bueno, estos son liberaciones de dopamina. Encontré eso justamente y luego realmente ya hasta más o menos 22, 23 años estuve con los atracones, que fue ahí el problema más, ¿no? Entonces siempre ahí al final ha habido esa tendencia a la compulsividad. ¿Y por qué crees que el alcohol no te gustaba? Yo creo que sobre todo porque iba un poco más en contra de un estilo de vida saludable. Es decir, yo intentaba llevar un estilo de vida saludable y de hecho yo hacía dietas bastante extremas. Claro, eso también agravaba luego los atracones, porque yo me sentía tan restringido, trataba de hacerlo todo tan perfecto, que luego cuando me salía era mucho. Entonces, yo no es que tuviese atracones, pero fuese una persona que no me cuidase. O sea, yo entrenaba 6 veces a la semana, yo llevaba una alimentación saludable, trataba de cuidarme, pero al mismo tiempo tenía atracones. Eso también me daba vergüenza porque era una incoherencia a nivel interna. Por eso mis atracones también, los peores eran en aislamiento. Mis padres se iban el fin de semana, a lo mejor a pasar el fin de semana en la sierra, y ahí es cuando yo sobre todo arrastraba sin que nadie me viese, ¿no? Y hacía completos. Sí, es que la dualidad es un tema también que se trabaja mucho, ¿no? Porque surge esa dualidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Este que se comporta así o este otro que realmente es lo que quiero? Y es una definición de la locura, ¿eh? Al final, bueno, en tu caso no, pero cuando eso se acentúa, acabas haciendo cosas que no te representan, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo he hecho esto, no? O ¿cómo me he hecho esto? En tu caso es bastante evidente que te lo hacías a ti, ¿no? Sí. Es increíble, porque yo te veo ahora y tienes 28. Claro, cuando un tío joven de 14 que está creciendo, se cree que ese año o esos años de su vida son mucho en la vida, y en realidad es muy poquito tiempo. Entonces yo creo que un ejemplo como el tuyo, que te ven a ti ahora y dicen, oye, que no lo paséis tan mal, que no pasa nada, ¿sabes? Que aunque no estés ligando o te veas un poco más gordo, es en cuestión de poco tiempo, cambiando algunas cosas, hábitos, te sitúas donde tú quieres estar. Sí. Siempre y cuando no hagas cosas irremediables, ¿no? O adquieras una adicción a cualquier sustancia que te joda la vida, ¿no? Sí. Lo de los trastornos de alimentación a mí me impactan. O sea, y mira que he visto muchos casos de adicciones, ¿no? Y lo trabajamos todos los días y se manifiesta la adicción en muchas formas, pero el tema de la comida, claro, es que tienes que comer todos los días. Y si cada vez que te sientas a comer algo tienes esa dualidad de me estoy pasando con esta tostada, ¿no? Es un sufrimiento continuo increíble, ¿no? Sí, luego hay trastornos de alimentación que igual no son tan claros como una anorexia o un atracón. Yo trato constantemente con personas que están cuestionándose cada decisión que toman con la alimentación, todo el rato sintiendo culpa si comen algo. Eso para mí también es un trastorno de alimentación encubierto, porque yo lo que digo, la alimentación se ha colocado en el centro de su vida. Toda su vida todo su día a día gira en torno a la alimentación, a lo que comen, a si se están pasando, a esto le va a hacer daño. Al final eso te quita también una cantidad de energía que no es normal. Entonces liberar a las personas también de que la alimentación ocupe el centro de sus vidas, para mí es muy importante, ¿no? Y como digo yo, que puedan desarrollar la persona que han venido a ser. Bueno, ¿y cómo se hace eso? O sea, yo entiendo que es que, claro, Sí. hemos pasado tú eres un experto en nutrición. Entonces yo he leído 4 cosas y me parece interesantísimo, pero hay un mundo, es un poco como las adicciones, o sea, ¿a quién le escucho? Hay dietas carnívoras, hay gente, aunque ahora parece que lo vegetariano está cada vez más evidenciado científicamente que no es del todo saludable, ¿no? Aunque hay otras razones por las que lo hace la gente, ¿no? Sí. A nivel ético, para ayudar a los animales o lo que fuera. Pero, ¿cómo se hace? O sea, ¿tú a quién... ¿Dónde te informas de cómo comer bien o saludable? Bueno, para mí yo digo que mi trabajo consiste en primer lugar en aportar tranquilidad a las personas. Lo que ocurre es que estamos tan bombardeados de tanta información y tan contradictoria que las personas están todo el rato como en tierra de nadie. Entonces están todo el rato aplicando una cosa, aplicando otra, teniendo dudas sobre cada cosa que hacen, y eso te genera un malestar a nivel interno. Entonces yo lo primero que hago es tratar de transmitirles lo que yo considero que es una alimentación óptima para el ser humano, que luego obviamente no es simplemente transmitir, es que la persona experimente y realmente lo sienta así, ¿no? Para que tengan su verdad. Y sobre todo mi enfoque es de no tratar a las personas como tontas, de cuenta unas kilocalorías o cuadra unos macros, como se hace, no.
quiero que entiendas el porqué de cada cosa que haces, para que le veas sentido, porque yo creo que los seres humanos tenemos esa necesidad interna de entender por qué nos ocurren las cosas, ¿no? Quiero entender por qué me ha dejado hablar este amigo, quiero entender por qué las cosas me están yendo mal. Entonces, con la comida, cuando a la persona la tratas como tonta y le explicas el sentido de comer esto en vez de esto, le explicas el impacto que va a tener, por ejemplo, esto en su energía, en su estado emocional, resulta mucho más sencillo que la persona quiera poder llevar a hacerlo. Entonces, si luego la práctica y la experimentación se acompaña de unas sensaciones positivas, de que la gente empieza a sentirse mejor de ánimo, más energía, mejor a nivel físico, reduce la inflamación, pues la persona empieza a estar bien. Y una vez ya tiene esa tranquilidad sobre que lo que está haciendo es bueno para ella y está confiando en algo, es mucho más sencillo desde esa estabilidad poder también abordar toda la parte emocional de la alimentación, que obviamente es complejo porque utilizamos la comida para matar el aburrimiento, para llenar vacíos emocionales, para paliar el estrés. Entonces hay que también trabajar ese aspecto. Joder, o sea, el tema emocional es como en las adicciones, es la gestión emocional. Y yo, hablando de emociones, si asocias una marca de cerveza a cuando gana tu equipo de fútbol, Sí. o sea, lo primero que ves es una cerveza, hay una emoción positiva que se asocia a ese momento. Sí. Entonces, con la comida es similar, ¿no? O sea, que hay, digamos, homenajes, ¿no? Que se da a la gente. Oye, pues yo qué sé, firma un contrato, o hace mucho que no te veo, o voy a conocer a alguien que me gusta, pues ahí sí que me permito, no me permito. Te entras ahí a cuantificar, ¿no? Sí. Qué como y qué bebo. A mí me gustaría que dijeras tu opinión, es un tema muy amplio y de hecho ahí tenemos episodios solo del alcohol, Sí. pero tú, ¿qué hace el alcohol en el estómago, o sea, en tu sistema digestivo? El alcohol realmente es un veneno, es como todo. Si al final te tomas algo muy puntual no te va a hacer daño en un organismo saludable, ¿no? Pero el alcohol es un veneno, entonces, desde el daño desde el punto de vista a nivel intestinal, en el sistema digestivo, dañar la propia microbiota que tenemos, como sobre todo el mayor problema viene también en el propio hígado, ¿vale? Todo el alcohol debe ser metabolizado por el hígado y eso al final acaba dando pues, problemas de hígado graso, el hígado graso luego acaba dando resistencia a la insulina en el hígado, resistencia a la insulina luego en todo el organismo, eso genera un estado también inflamatorio y, por así decirlo, toda la energía del alcohol tiene que ser transformada en grasa. Entonces también hay una tendencia a ganar grasa y sobre todo ganar grasa visceral, que es la más peligrosa. Aparte, pues bueno, que lo que puede generarte, ¿no? A nivel mental y comportamental. Y, a ver, es que son muchas cosas. Microbiota, ¿qué es la microbiota? Que ahora se habla mucho, que es Sí. importantísimo, que hay neurotransmisores en el estómago, Vale. que es un tema que a mí me dejó un poco flipado, porque dices tú, a ver, o sea, en todo momento piensas, ¿no?, que los neurotransmisores están en el cerebro, Sí. o que el cerebro manda señales al cuerpo, pero parece que el estómago Sí. manda muchos neurotransmisores al cerebro. Sí, bueno, la microbiota es el conjunto, por así decirlo, de microorganismos, bacterias que conviven con nosotros. Hay microbiota en todo el organismo, en la piel, en todas partes, pero la más importante o la más numerosa se encuentra en nuestro sistema digestivo, en nuestro tubo digestivo. Entonces, tanto nuestro sistema inmune y nuestra microbiota es como que es una relación recíproca, por así decirlo, de estabilidad. Entonces, nos ayudamos, tanto la microbiota nos ayuda, por ejemplo, a digerir alimentos, a producir neurotransmisores. Entonces, hay un equilibrio a nivel interno y realmente lo utilizamos. Entonces, la desregulación de la propia microbiota, por ejemplo, pues por tóxicos, Alcohol. una alimentación que acabe desequilibrando ciertas bacterias, Drogas, ¿no? Dices, el o sea, alcohol, drogas, el propio estrés, eso puede hacer que, por ejemplo, el exceso de consumo de antibióticos, que también están muy tal, puede haber una desregulación de la microbiota y ahí empezar a darse muchos problemas, porque al final, si la microbiota está afectada, tú tienes ahí un foco de inflamación a nivel digestivo, esa inflamación en el intestino es una inflamación a nivel cerebral, tienes permeabilidad, empiezan a entrar tóxicos a tu cuerpo. O sea, al final la salud del intestino es súper importante dentro de la salud de todo el organismo y también afecta mucho a la parte emocional. A mí me gusta siempre decir algo, todo el mundo ha tenido por lo menos gastroenteritis alguna vez. No quieres saber nada del mundo, estás depresivo, no tienes ganas de nada, pues imagínate eso, si es el 100% de estar mal del estómago, lo que es tener un 30% de forma crónica. Pues hay personas que están así en su día a día, con tendencias depresivas, con ira, mal humor, neblina mental, de forma crónica, simplemente por tener que es que un además, intestino enfermo. y que se creen que son así. Claro. O sea, que te crees tú que, oye, Eso que es. yo qué sé, que tengo mala leche. Eso Y es. a lo mejor si le cambias la dieta o el tío come cosas que le sientan mejor, Sí. es que claro, es muy importante el tema emocional. Es que al final
digamos que con las adicciones, o sea, con las sustancias y el alcohol es más evidente todo, ¿no? O sea, Sí. cuando consumes hay un resultado muy rápido, muy manifiesto, ¿no? Sí. Es extremo, ¿no? Pero que es que la comida como que va sumando todos los días. Si todas las mañanas desayunas algo que no deberías o que te sienta como el culo, eso te va a afectar a tu forma de conducir sobre la vida. O sea, de decir, oye, no, es que, joder, Marcos es un tío que no hay quien, o sea, que salta a la primera, ¿no? Y a lo mejor a este tío le sienta fatal lo que está desayunando todos los días y es eso, ¿no? La alimentación no permite a las personas ser quien realmente es. Vale, entonces, el consejo de experto, Sí. ¿qué alimentos evitar? Vamos a ir a nivel práctico, lo que es para mí lo más importante. Es tratar de cuidar la salud del intestino, que es muy importante tanto para absorber los nutrientes como para no tener un foco de inflamación. Entonces, llevar una alimentación que ahora se denomina antiinflamatoria, que básicamente es minimizar aquellos alimentos que nos dañan a nivel digestivo. Pues evitar los productos ultraprocesados, evitar el azúcar, no solo el azúcar blanco de mesa, sino el azúcar que meten en todos los productos hoy en día prácticamente del supermercado, evitar sobre todo el azúcar de los refrescos, que es la fructosa libre, el jarabe de maíz de alta fructosa, evitar sobre todo las harinas, el pan blanco, el trigo, este tipo de harinas a nivel digestivo son problemáticas. Por ejemplo, un alimento que la gente tiene considerado como súper saludable, las legumbres, a nivel digestivo es un alimento problemático. Entonces, si tú partes de un contexto, por ejemplo, voy a poner el mío, ¿no? El contexto de salud, y te tomas un día un plato de legumbres, no hay ningún problema. Pero si tú tienes ya un contexto de inflamación a nivel digestivo y te comes legumbres, vas a ver cómo te afecta negativamente. Y tienes hinchazón, tienes gases. O sea, las legumbres pueden ser un alimento problemático. Lácteos de vaca, sobre todo leche pasteurizada, puede ser un problema. Obviamente los ultraprocesados, que creo que los he mencionado. Entonces, evitar al máximo estos alimentos. No tener, por ejemplo, también aceites vegetales de semillas súper importantes, que se los han vendido como saludables. Girasol, canola, soja, la margarina. Estos alimentos son veneno para nuestro cuerpo, Veneno, ¿no? son de lo más inflamatorio. ¿Y en qué productos está eso? Sobre todo, están la gente, pues aceite de girasol en sí, pero es que si vamos a los productos de supermercado y ves el tomate frito, ves que el aceite que utilizan es aceite de girasol. Entonces, un tomate frito parece tomate saludable, tiene aceite de girasol y tiene 10 gramos de azúcar por 100 gramos, no es sano. A ver, no voy a decir veneno, ¿no? Pero que hay un montón de productos, por eso hay que recomendar comer alimentos naturales. Entonces, si tú basas tu alimentación en evitar estos alimentos... Bueno, y a lo mejor ser minimalista, ¿no? O sea, decir, oye, 20 productos, ¿no? Porque sí, como te pongas a coger cosas de supermercado... Sí, y un solo ingrediente al final Claro. es lo que hablo. Entonces, evitar al máximo estos alimentos que acabo de mencionar. Esa es, por así decirlo, la base. Y luego hay otros problemas que hay que tener, dos cosas que hay que tener controladas. Sobre todo, los niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Este es un aspecto que a nivel emocional y energético influye mucho. Y además de tus niveles de energía también depende tu estado emocional, porque si estás sin energía tiendes a estar emocionalmente mal, ¿no? Y dime, o sea, me Sí. interesa muchísimo la relación Sí. esa entre nivel de glucosa alto, Vamos a hablar de el diferentes sistema aspectos. emocional... Diferentes aspectos. Nos preocupa los picos de glucosa, ¿vale? Es decir, lo que le ocurre a muchas personas que está todo el rato comiendo azúcares o carbohidratos refinados, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo que a lo mejor la gente ve saludable. Me levanto y desayuno un zumo de naranja con una tostada con tomate. Eso empezar el día con un montón de carbohidrato, azúcar y tener un pico de glucosa. Entonces, ¿qué desayunan? Vale, pues un desayuno alto en proteínas y grasas, que justamente lo que Huevos. hace es que los niveles de glucosa no se eleven. Y yo siempre digo, esto es mágico. Lo pruebas 3 días y la gente no quiere volver a lo otro, porque de repente no tienen hambre hasta que llega la hora de comer a las Porque 2. son huevos y aguacate. Por ejemplo, pues huevos, aguacate, huevos, jamón y queso. O sea, alimentos sobre todo de origen animal, más grasas y proteínas. Pero los picos de glucosa lo que hacen es, nos da un pequeño subidón de energía súper rápido, pero luego nos da un bajón de energía. Ese bajón a nivel de glucosa en sangre, tu cerebro lo identifica como un estrés. Entonces, de repente te genera hambre Pero de nuevo. porque se acaba, ¿no? La fuente de energía Claro. y búscate la vida, ¿no? Entonces Te dice el es cuerpo. hambre de nuevo, un hambre además que te paraliza, que es un hambre muy ansioso, que eso ya te altera tu estado de ánimo, y luego además sientes como tu cerebro se queda sin energía y eso también te afecta emocionalmente. Y estar todo el rato con altibajos energéticos te hace que emocionalmente no estés estable. Y esto es un punto de vista muy importante para luego poder trabajar o poner conciencia en tu parte emocional y aquellos aspectos que quieras mejorar, ¿no? Entonces, si tratamos de tener unos niveles de glucosa estable durante el día,
¿vale? Esto evitando pues azúcares, abusar de carbohidratos, comer 5 veces al día, como nos han dicho, que no es sano. Priorizamos más las grasas saludables y las proteínas, vamos a tener ahí, pues eso, un nivel estable. Entonces esto es lo importante. Y si luego evitamos tener un estado inflamatorio en general, que básicamente con esto evitar estos alimentos lo vamos a tener, ni inflamación a nivel digestiva, que nos puede generar inflamación cerebral y eso también es un mal estado de ánimo, etcétera, ni una inflamación a nivel sistémica, que lo que nos hace es estar también muy bajos de energía. Me gusta explicar la inflamación como si estuvieses en esta habitación con humo, te cuesta respirar, te cuesta todo, ¿no? Pues tu cuerpo es lo mismo. Cuando hay inflamación en todo tu organismo, a cada célula de tu cuerpo le cuesta realizar sus funciones, producir energía, etcétera. Entonces, en este estado de estabilidad, la gente empieza a probar y decir, ostras, es que tengo mucha más energía, tengo mucho mejor ánimo, de repente siento que mi relación con mi mujer es mejor cuando sentía que estaba mal, en el trabajo siento que las cosas las gestiono de una manera diferente y se abre la posibilidad de todos los aspectos emocionales que todos tenemos y necesitamos trabajar, estemos de un punto más estable para poder abordarlo. Porque si estás en ese estado de estrés crónico, inflamado, sin energía, de mal humor, es muy difícil tener la presencia para poder decir, ostras, quiero empezar a poner más atención en este aspecto a nivel interno que quiero mejorar. Entonces es un efecto bola de nieve. Estos son muy buenos ejemplos. O sea, yo estaba pensando, digo, si comerte una tostada o te afecta de esa forma o no. Claro, cuando tienes un trastorno compulsivo de alimentación, que a lo mejor no comes o comes y vomitas, sí. A nivel emocional esto es un desastre absoluto, ¿no? Claro. O sea, al final, o sea, por ejemplo, el tema de tener regulado el hambre es muy importante. La mayor parte de las personas es adicta a la comida, pero ni siquiera siendo consciente de ello. Es decir, su cuerpo está todo el rato pidiendo el alimento cada 2-3 horas. Porque se acostumbra a una periodicidad. Su cuerpo se hace dependiente de la glucosa, del carbohidrato, y todo el rato le pide eso. Los carbohidratos tienden a ser adictivos en exceso, por eso hay que utilizar buenas fuentes y para mí no priorizarlos dentro de lo que nos han dicho que es la pirámide alimentaria, nos ponen en la base los carbohidratos, pues sería darle la vuelta prácticamente. Es acojonante, ¿no? Eso, ¿eh? O sea, que la guía dietética de Estados Unidos hay que darle la vuelta. Sí, o sea, sí, al final la creó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que tiene que ver con salud, ¿no? Que son los que luego venden los productos que están infectados con el sirope de maíz. Jarabe de maíz de alto en fructosa. Joder. Sí. Entonces, bueno, ahora hablando un poco de política, que tampoco es un tema que saquemos mucho, parece que en el nuevo grupo de gobierno está Bobby Kennedy, que es un fricazo de la comida, ¿no? ¿De Estados Unidos? Sí, ha puesto a un granjero que es muy conocido porque es un pro-orgánico, es como un genio de la comida orgánica y de la granja orgánica, ¿no? Y lo ha puesto como uno de los asesores prioritarios. A ver si eso cambia. O sea, luego al final... Perdona que te corte. En Estados Unidos se ha manifestado, en muy poco tiempo, 1/3 de la población es obesa. Y no sé si llegan a esos números, pero la gran mayoría, o sea, hay un número enorme de niños que son diabéticos, cuando hace 50 años era una cosa muy rara, ¿no? Que un niño fuera diabético. Sí. Estados Unidos están envenenados. O sea, yo tengo mucha esperanza porque él grabó un episodio en el podcast de Joe Rogan donde hablaba de todo esto desde el punto de vista de que llevaba una lucha muy profunda con todo, ¿no? Con no aceptar la imposición directamente de las vacunas como si fuesen tan saludables, de todo lo que se hacía al agua, de todo. Entonces, de primera creo que puede ser un cambio brutal en el mundo. Luego hay que ver ahí si todos los poderes que están por encima luego le dejan actuar, pero creo que puede ser un cambio muy positivo y de las cosas, la mejor cosa que le puede pasar al mundo. Lo que está claro es que el país, si no es el más rico, no sé, estará ahí en los top 3, ¿no? Sí. Que tenga esa cantidad de gente enferma por la comida que come. Claro, es que o sea, ahí pasa algo que es muy evidente. Sí, es todo por 10 lo que hay aquí. Es decir, la comida tiene menos nutrientes que toda la comida que comemos aquí. Es decir, a nivel de micronutrientes, vitaminas y minerales están vacíos. Cada producto que compras tiene, en vez de 5 ingredientes, 10. O sea, es como que está todo fatal, envenenado. O sea, Aquí en Europa está más controlado, ¿no? A nivel sanitario hay más control. Claro, digamos, y además, ¿no? Allí tampoco hay una cultura de alimentación mediterránea, ¿no? Hay también bastante más abuso de la comida rápida. Entonces, se junta un poquito todo, pero allí tienen un problema. Bueno,
Entonces, volviendo un poco a lo de los TCAs, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, ¿qué le dirías tú a alguien que está pasando por un momento en los que está empezando a cuestionarse mucho la comida o a no comer como debería o a pensar, a darle más vueltas de lo que debería con la comida, ¿no? Sí. Para mí es hablar con la persona y ver de dónde viene esa relación. Es decir, ¿vale? ¿Dónde está tu miedo? ¿Vale? ¿Cuál es el miedo? Porque al final es todo... muchas veces los trastornos con la comida tienen que ver con una necesidad de controlar. Hay muchas cosas que no puedes controlar en tu vida, pero la comida y lo que comes sí que puedes controlarlo. Entonces, ok, ¿de dónde viene todo eso, ¿no? Y sobre todo hacer un trabajo de hacerle entender a la persona lo que es el alimento. Por eso para mí el entendimiento, ¿no? De, ostras, ¿para qué comes? Comer desde el amor propio, entender el bien que te hace esto, la comida no te engorda, que es muchas veces lo que... Claro. La relación... Y sobre todo creo que son las relaciones humanas. Es decir, al final la clave es dar con una persona que realmente quiera ayudarte y que te haga poder cambiar poquito a poco la perspectiva con la comida, ¿no? Pues hacerte entender que la comida no es algo que te engorda o no te engorda, no es algo a lo que tienes que temer, es algo al contrario, ¿no? Que es un acto de amor propio para sentirte bien, empezar a cambiar muchas cosas y bueno, ¿de dónde viene eso, no? ¿Cuál es el miedo, no? ¿Tienes miedo de que no te quieran por tener peso? Trabajar todo eso, porque si simplemente nos enfocamos en la comida, al final la comida es el síntoma. Ya te digo, antes eran los videojuegos, luego fue las adicciones a las apuestas deportivas, luego fue la comida, podría ser otra cosa. Entonces, al final, la comida simplemente es un síntoma y el error de muchas personas es simplemente enfocarse con los TCAs en abordar el aspecto nutricional. Y, vale, vamos a empezar a comer, a introducir esta semana todos los alimentos. Para mí eso no es así, o lo mismo, ¿no? ¿Ayuno en personas con TCA? No. Depende, es que cada persona es un mundo. Entonces, para mí, el valor está en abordar a la persona de forma en específico. ¿Cuál es su casuística? ¿De dónde viene ese TCA también desde el punto de vista emocional, ¿no? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha sido su infancia? Sí, ¿qué le pasa? Para que tenga que empezar a tener esa sensación de control, ¿no? Con algo tan... Que además en España tenemos la suerte de que se come muy bien. O sea, que a lo mejor, no sé, quieres adelgazar, tienes opciones, porque cuando viajas por ahí, dices, lo primero que echas de menos es un poco la comida que hay aquí, ¿no? Y dices, oye, tú has demonizado un poco las lentejas, que a mí me encantan. No, ya, os digo, ya es como, lo digo en broma, pero coño, que un buen plato de lentejas o unas alubias, tal, eso es una maravilla, ¿no? O sea, eso, que a lo mejor en otros sitios, cuando te vas por ahí y estás comiendo mucho sándwich, dices tú, ¿no? Que aquí se puede comer bien. O sea, que puede ser, y de hecho en Madrid ahora hay una oferta gastronómica espectacular, ¿no? O sea, es un país muy rico. Que una vez leí hace tiempo que era el segundo país después de Japón en el número, variedad de peces, de pescados que se pueden comer y de cantidad de pescado que comemos. Entonces ahí, hablando de los pescados, yo no como. No sé, los microplásticos me tenían un poco jodido el tema de los pescados. Es una exageración por mi parte, probablemente, ¿no? Vale, mira, yo lo que trato, sobre todo, ahora mismo hay como muchos extremismos con la alimentación y sobre todo ir mucho a lo que llamo yo las minuteces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú estás obsesionado por el teflón de las sartenes, los microplásticos, la contaminación del detergente que uses con la ropa, el cloro del agua, el estrés que te genera eso es más dañino para tu cuerpo que eso. Muy bien. Entonces a mí me gusta, como digo, transmitir tranquilidad a las personas. Entonces, por ejemplo, digo, oye, no abuses del atún, que es un pescado que sí que tiene un contenido alto de mercurio. Entonces digo, oye, no coma más de 2-3 latas a la semana, prioriza otros pescados más pequeños, pero no meterle el miedo de cuidado con cualquier dosis de mercurio. Lo mismo, si puedes, trata de beber el agua en cristal, pero oye, que aquí estoy bebiendo una botella de plástico y no me estoy preocupando en ningún momento. Entonces, para mí es ayudar a las personas a encontrar un equilibrio y que vean dónde está lo más importante. Y si tienen salud, su cuerpo es resiliente y va a poder detoxificar bien ese pequeño exceso de microplásticos. Entonces, sobre todo es eso, transmitir dónde está lo verdaderamente importante, ¿vale? ¿No? Y a partir de ahí, cuando tú tengas una base de tranquilidad, uno puede ir más allá. Es decir, le digo, no te estés preocupando de ponerte unas gafas de protección contra la luz azul si no entrenas. Entonces ese estrés incluso te está sirviendo de excusa para sentir que te estás cuidando cuando no, y en verdad no hacerlo verdaderamente importante. El equilibrio es como en todo en la vida, sentido común y equilibrio es fantástico, pero por ejemplo hay cosas que a veces dices, coño, esto... Sí. O sea, los BPAs, ¿no? Que por lo visto las tazas de café para llevar, exacto, que
que es una barbaridad. Es que creo que son 25.000 partículas en 10 minutos lo que libera un vaso de Sí, esos. Entonces, si todos los días tomas café de llevar por ahí, en 10 años eso acabas Claro, hay pequeñas cosas que sí que hay que tener en cuenta. como un Teletubby, ¿no? Por ejemplo, eso, si al final estás consumiendo ese tipo de café constantemente, es un problema. El tema de el material o la tinta esta de los tickets es muy tóxica, muy cancerígena. Entonces, no estar todo el rato tocando los tickets, si es un trabajo... Son detallitos tontos Sí, que puedes o sea, quitarte, ¿no? Mientras no sea desde una obsesión, claro. todo lo que tú puedas aportar está bien. Y hay ciertas cosas que si son muy repetidas, sí que pueden ser un problema. Pues, por ejemplo, como eso, ¿no? Ese tipo de café, pues oye, si estás todo el rato pidiéndote café para llevar todos los días dos veces... cómprate uno de metal de estos. Lleva tú una taza. Claro, por ejemplo. Detallito, ¿no? Es que hay muchos temas que me parecen muy interesantes, ya teniéndote aquí. Suplementación. Vale, bien. Creatina. Parece que todo el mundo está de acuerdo en que es algo muy positivo, tanto para la cabeza como para el cuerpo. Vale, yo ahí tengo una... iba a decir una movida interna contra la creatina. Pues dilo. No sé, tengo la percepción de que ha sido más un engrosamiento desde el punto científico a nivel de marketing que realmente lo que produce. Ahora se está viendo que parece ser que a nivel neurológico en personas mayores sí que parece afectar, pero yo creo que no es tanto por el hecho del suplemento de creatina en sí, sino como que las personas mayores comen muy poco, comen muy poca proteína y tienen dificultad de absorción. Entonces, no creo que sea tanto el hecho del suplemento de creatina. Si las personas comiesen, por ejemplo, más carne y tuvieran buena capacidad de absorción, no sería necesario. Entonces, siento que a la mayor parte de personas la creatina no les genera ningún efecto y es más bien No, pero si entrenas... placebo. Sí, por eso. Siento que es realmente placebo. Yo la probé durante tiempo, no conseguí... ¿Pero y batidos de proteína? ¿Qué opinas? Vale, espera, creatina. No, es que ya sé que tú puedes explicarlo. Vale, o sea, batido de proteína, para mí, vale, hacemos ahí un rápido. Sí. Vale, creatina, para ¿Sí mí es o no? sobrevalorada. Vale. No la recomiendo yo. Magnesio. Magnesio, para mí necesario en la mayor parte de personas hoy en día. Vitaminas, multivitaminas. Vale, vitamina D3K2, necesario en la mayor parte de personas. Vitamina C, de las más importantes. Y luego, en función del contexto, yo trabajaría con vitaminas del complejo B, zinc y selenio, principal. Vale. Y omega 3. ¿Pero esto es multivitamina diaria? No, multivitamínicos la mayor parte son basura. Porque tienen de todo, pero concentraciones muy pequeñas que realmente es como nada. Omega Entonces, 3. es mejor que sean cantidades que sean grandes y que realmente puedan tener un efecto en el organismo. ¿Omega 3? Omega 3 me parece interesante si no consumes nada de pescado azul, ni carne de pasto, ni mariscos. Para mí vital si no consumes eso. Vale, ya no me sé más. O sea, ya no te voy a preguntar más. Pero la dieta carnívora. O sea, es que hay gente que está diciendo que las verduras, ¿no? Aunque hay orgánicas y demás, no parece que sean muy nutritivas. Y los batidos verdes tienen mala fama, parece que son muy difíciles de digerir. Bueno, vale. Yo veo algún flipado en Instagram, ¿no? Que come carne y ya, y de hecho es lo único que come. Y bueno, a mí me sienta muy bien comer carne y huevos y aguacate, la verdad. Hay que partir de una verdad que es incómoda para una parte de personas. Y es que los alimentos de origen vegetal son los menos nutritivos con mucha diferencia en comparación con los productos de origen animal. A la gente se le llena la boca, muchos profesionales, médicos, hablándote de vitaminas y minerales de la fruta y la verdura, pero la cantidad de vitaminas y minerales que tiene la verdura en comparación con un huevo o una carne roja o un hígado, es que, como digo yo, se ríe los alimentos de origen animal de los de vegetal. Entonces, yo siempre me gusta decir, la verdadera nutrición, los nutrientes esenciales que necesita nuestro organismo para funcionar está en los alimentos de origen animal, sobre todo carnes, huevos, vísceras, pescados, marisco y luego sobre todo lácteos. Me gustan mucho los lácteos que son más de leche cruda y sobre todo los curados. Pero eso no hay casi, ¿no? O sea, ¿dónde compras leche cruda? No, lácteos de leche cruda. Por ejemplo, vale. Los quesos son muy interesantes. Vale. Los quesos, la mantequilla también es un alimento muy nutritivo, vitamina A. Se nos llena la boca incluso hablar ahora de la importancia del butirato para la microbiota y luego la mantequilla es la mayor fuente de butirato, pero luego dicen que tiene grasas saturadas y que son problemáticas. Entonces, estos alimentos de origen animal son los más nutritivos. Entonces, nuestra alimentación debe estar basada en ella. Esto no es cuestión de opinión, es simplemente tú ir
y es lo que justo enseño en el libro, vas a las tablas nutricionales de qué te aporta el alimento a nivel de vitaminas y minerales y es arrasador la diferencia de lo que aporta un alimento a otro. Entonces, la dieta carnívora tiene mucho sentido en muchas personas. Por ejemplo, cuando hay trastornos a nivel digestivo ya bastante avanzados, la carne es el único alimento que no genera ninguna reacción alérgica o inflamatoria. Entonces, una alimentación completamente carnívora, tipo, por ejemplo, carne, huevos, caldo de huesos y a lo mejor ni siquiera mantequilla, el ghee, que sería la mantequilla clarificada, sí, donde no tiene la lactosa, eso hace que se resetee tu sistema digestivo, tu sistema inmune lo mismo, esté estable, empieza a recuperarse y de repente desaparecen problemas digestivos de muchos años y luego toda esa bajada de inflamación, esa incluso mayor aporte nutricional hace que muchas veces las personas mejoren muchos trastornos también a nivel mental. ¿Vale? Entonces, para mí no es la alimentación más óptima, pero es una herramienta muy interesante en ciertas personas. Para un reseteo. Para un reseteo, por ejemplo. Jordan Peterson, que es este tío, come carne, muy fan, estoy sal, justo ahora. Es una máquina. Carne, sal y agua. Claro. Porque tuvo muchos problemas, y su hija, por ejemplo. Sí, entonces es su única alternativa. Micaela, ¿no? Por ejemplo, claro, es su única alternativa. Entonces, dice el tío que no se lo recomienda a nadie porque es un horror, imagínate todos los días, claro, ¿no? Es como una tortura. Pero es lo único. Pero que le sienta muy bien, o sea, y me ha parecido muy interesante eso, de que puedas, o sea, no quiero decir una barbaridad, pero en algún sitio leí que había un médico que hizo pruebas sobre esquizofrénicos, gente que estaba en psiquiátricos, no sé si fue en los 70 o por ahí, y le cambió la dieta radicalmente y hubo algunos casos pues no te digo de curación, pero de mejora increíble, ¿no? Claro. ¿Cómo puede afectarte tanto? O sea, esto es básicamente, bueno, por deducción, es que la comida que estaban comiendo podría ser una de las razones que generara ese malestar a nivel cognitivo. Puede ser desde la propia inflamación del sistema digestivo que te inflama a nivel cerebral. Pero cuando tú dices inflamación, perdona, para yo que no tengo ni idea, ¿qué es? O sea, que literalmente está inflamado los órganos. Está inflamado los órganos. Sí, está inflamado tu tubo digestivo. Y generalmente también va acompañado de permeabilidad intestinal. Cuando hay permeabilidad intestinal, empiezan a entrar sustancias y toxinas en el cuerpo que no deberían entrar en condiciones normales. Entonces, esas toxinas pueden degenerar en problemas de tipo autoinmune, por ejemplo, en la tiroides, en el páncreas. Cuando hay permeabilidad a nivel intestinal, también se ha visto que hay permeabilidad a nivel cerebral. Entonces, empiezan a entrar en el cerebro sustancias que nunca deberían entrar. Eso afecta al funcionamiento del cerebro. Cuando tenemos, por ejemplo, resistencia a la insulina de forma crónica, que es otro de los males que vivimos hoy en día, tanto por el sedentarismo como el estar constantemente sin exposición al sol, como el exceso de consumo de carbohidratos de azúcar, esa resistencia a la insulina acaba dañando el cerebro. Se está hablando incluso de que el Alzheimer se le conoce como la diabetes tipo 3. Toma ya. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se ha visto que no es que mueran las células del cerebro, sino que son incapaces de producir energía a través de la glucosa. Entonces, por ejemplo, las personas empiezan a hacer una dieta cetogénica y se ve que esas partes del cerebro que estaban muertas, con los cuerpos cetónicos se activan de nuevo. Entonces la persona recupera de repente funciones. Y no voy a decir que se revierte, ¿no? En muchos casos. O lo mismo, la dieta cetogénica es la medida más efectiva para no tener episodios de epilepsia. Entonces hay un montón de cosas que son estrategias. Lo que ocurre es que desde, sobre todo, la cultura médica y también los nutricionistas más, por así decirlo, tradicionales, es todo el rato como empujar hacia afuera, ¿no? Como si hubiese un miedo a cambiar todo lo que han estado promulgando durante tantos años. Y hay muchas cosas que tenemos que aceptar esos cambios. Y sobre todo, yo lo que trato de decir a las personas es inculcarles de no me creáis, experimentar las cosas para que tú tengas tu verdad. Es decir, si empiezas de repente todos los días a cambiar tu desayuno, en vez de desayunar un bol de leche, avena, fruta o tostada con tomate y zumo, y empiezas a desayunarte 3 huevos revueltos con un poco de aguacate o 3 huevos revueltos y un poco de jamón y queso. Pero que igual en una semana... Y te cambia la vida de decir, ostras, es que no tiene comparación cómo pienso, mi foco mental, energía, inflamación, el hambre. Es que no tienes que... Por mucho que te digan que eso es malo, ¿a quién vas a creer? Sí, no. Cuando tú lo notas... Ozempic. ¿Qué opinas de Ozempic? Pues para mí es un tiro en el pie, ¿vale? Un tiro en el pie porque... Al final no generas ningún cambio a nivel de hábitos, que es realmente lo más importante. Al final es como lo de las reducciones de estómago. Pueden funcionar, pero si no hay un cambio al mismo tiempo, ¿no? De los hábitos,
al final todo se va a recuperar. Y se está viendo además que los efectos secundarios a largo plazo pueden ser bastante problemáticos, hígado, La vista, ¿no? intestino, vista, y eso puede ser Hombre, un yo problema. entiendo, pero personas que están, digamos, que son muy grandes durante muchos años de su vida, con esto como herramienta temporal, a lo mejor, oye, es verse con 15 kilos o 20 Sí, kilos y luego ya empiezan a tener... Yo entiendo que el hábito, al final, esto claro, es como las si es a adicciones, o corto sea, plazo y si va acompañado de otros cambios, claro, tratamiento... posiblemente pueda ayudar, porque al final puede dar ese empujón Sí, sí, inicial. es que yo he leído un artículo que lo llamaba la posible droga milagrosa, ¿no? Para las adicciones dice que te quitan las ganas de consumir. ¡Fua! ¿En serio? Hay que echarle huevos para escribir una cosa así, porque, joder, hay muchos adictos en el mundo. Entonces, si te pinchas una cosa y de repente dices, ya no tengo ganas de beber, o sea, es demasiado tentador, o sea, no hay soluciones milagrosas en la vida, ¿no? O sea, y suelen ser las cosas importantes, suelen ir asociadas a un esfuerzo. Entonces, a lo mejor como herramienta además bueno, pues maravilloso, bienvenido sea. Pero si además hay riesgos a largo plazo, pues como todo lo que ha pasado, ¿no? En la pandemia, que no se sabía muy bien qué iba a pasar a largo plazo y tal, y ahora parece que hay algunas situaciones jodidas asociadas a las buenas vacunas. Bueno, yo eso es un tema que tampoco quiero entrar, pero, pero bueno, me gustaba, quería preguntarte tu opinión sobre Ozempic, ¿no? Que es que ahora está en todos lados, ¿no? La marca creo que hay varias marcas, pero Ozempic es la más famosa, Sí, ¿no? Saxenda. Te quita el hambre por completo. Y cuando comes estás muy saciado, ¿no? Pues joder. Ya. Pero y claro, me imagino que luego Te no genera puedes... también una dependencia a eso. Genera miedo a dejar de tomarlo, porque piensas que van a volver, entonces te vienen los demonios del pasado, como una persona que ha tenido obesidad durante muchos años. De repente ha perdido 20 kilos, coge un kilo y le entra un miedo que es irracional en el fondo, porque ha cambiado muchas cosas, pero le entra miedo. Entonces, al final todo eso puede volverse en contra y bueno, que no se ha hecho los suficientes estudios para ver la seguridad a largo plazo y creo que va a ser problemático y lo quitarán. ¿Lo quitarán? Yo pienso que sí. Bueno, pues Bueno, a ver. lo quitarán, me refiero que pienso que van a ir saliendo cada vez más casos de todos los daños que produce y que al final tendrán que recular o ponerlo para un público mucho más tal. Bueno, Champix, que es una medicación que se utilizaba para dejar la impulsividad, ¿no? Para dejar de consumir, sobre todo el tabaco. Ahora hay un Todacitán, se utiliza para el tabaco, que está teniendo muy buenos resultados. O sea, hay cosas que creo que son inhibidores de serotonina. No estoy muy seguro, pero creo que va por ahí. Bueno, es Navidad, feliz Navidad, pero y a todos, ya aprovechamos. Pero ¿tú qué le recomendarías a la gente? Obviamente lo típico es no atracones, cuidado con el alcohol, pero danos algún tip de pro. O sea, a ver, yo qué sé, tomarte... Justo he hablado de ello. Para mí lo importante es ponerle perspectiva, entender que 10 días no tienen realmente importancia en todo un año, entonces céntrate en qué haces el resto del año y no estés sufriendo por la comida en un momento que tiene que ser de reunión, de disfrute, de familiar. Obviamente no es cuestión de hacer el animal comiendo, ¿no? Pero que no estés con miedo de comer ese día, cuestionándote si te tomas 2 turrones después de cenar. No es el momento para eso. Más allá de eso, ¿qué te diría? Ostras, como digo yo, haz una comida o un desayuno denso en nutrientes para no llegar con ansiedad a la cena. Pues una buena comida, desayuno alto en proteínas, alto en grasa, alimentos nutritivos, te van a hacer que no llegues con ansiedad y con ganas de destrozar la comida desde el punto de que ni siquiera prestas atención a la gente que tienes alrededor y solo estás ahí con ansia de comer. Pero más allá de eso, como lo que he estado hablando estos días es, si tú estás bien regulado a nivel interno, que eso es con el cambio de alimentación, pues de repente tu hambre está regulado, tu cuerpo no depende del carbohidrato, no te pide comer constantemente. Una persona sana metabólicamente, lo que ocurre es que después de una comida de este estilo, lo normal es que el ayuno salga de forma natural. No desde el punto de vista de compensación como muchas personas, de, ay, me he pasado, mañana me voy a matar ejercicio y no voy a comer. No. Lo que ocurre a mí después de Nochebuena es que yo al día siguiente estoy sin hambre y no como. No comes pero porque te lo pide el claro, cuerpo. Claro. Entonces eso al final es un mecanismo de equilibrio interno que las personas han perdido. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a comer cada 2-3 horas. Entonces una alimentación donde hagas 2-3 comidas al día bien nutritiva que te regule tanto el hambre, la saciedad como tu capacidad del cuerpo de tirar de las grasas, que lo hemos perdido, va a hacer que tu cuerpo funcione mucho mejor y se regule solo. E incluso después de 3 días de exceso, sin darte cuenta, te das cuenta como los 3 días siguientes tiendes a comer menos sin ni siquiera pensarlo, porque
Bueno, a no Tu ser cuerpo que está bien sean, regulado. a no ser que sean pues, productos de estos que te Claro, generan, ¿no? Que te comes la bolsa entera. sí, Luego había un tip cuando te he dado la botella de agua que me has preguntado si tenía sal, ¿no? Y por ahí, digo, sí, pues sí tengo. Y le has sí, puesto un poco de sal a tu botella, ¿no? sí. Y esos trucos de pro, ¿por qué lo haces? Vale. La hidratación no es beber agua. La hidratación es aportar agua y minerales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El agua del grifo y el agua al final de embotellada, la mayor parte es mineralización muy débil, está desprovista de los minerales. Entonces, lo que hacemos es, no nos estamos hidratando realmente, estamos solo aportando una parte de la hidratación. Entonces, si tú estás todo el rato bebiendo agua sin minerales, ¿qué es lo que ocurre? Que estás todo el rato yendo a orinar. Y además, cada vez que orinas, pierdes minerales con la orina. Entonces, si tú metes agua sin minerales y orinas minerales, te estás desmineralizando poco a poco. Tu cuerpo va a encontrar un equilibrio, pero lo que hacemos es estar estresando al riñón constantemente. Entonces, el aportar los minerales, aparte de que a nivel digestivo los minerales son muy importantes, tanto para la producción de los jugos gástricos, la absorción de los propios nutrientes, el... Entonces, ¿tú siempre que bebes agua pones un poquito de sal o de vez en... Siempre, pero esto es, hay que ir una progresión. Es decir, la persona no puede empezar de llevar una dieta baja en sal a de repente echar un montón de sal en todas las comidas y echar sal al agua, ¿vale? Tiene que haber Claro, una progresión para darle tiempo al hígado, que diga, al riñón, a adaptarse al cambio. El riñón está preparado para tolerar incluso 150 gramos de sal al día sin que suponga ningún problema. Y la gente toma 2-3 gramos de sal. O sea que es simplemente una Pero ¿y cuestión de por qué está adaptación. demonizado? Porque creen que... Porque hay que buscar culpables de todo dentro de la ciencia médica. Es decir, es mucho más fácil echarle la culpa a la sal y además darte una medicación para la hipertensión en vez de explicarte cómo funciona el cuerpo. Bueno, yo te veo como una nueva generación de gente y gracias a Dios tienes un canal con muchos seguidores, o sea, tienes una plataforma para informar. Vamos a poner tu libro, que no hemos tenido la ocasión de tenerlo, pero bueno, si nos regalas uno te lo ponemos Sí, aquí sí, sí, sí. en el próximo episodio, ya sería en enero. ¿Cuál es tu comida favorita? Así como para terminar. Mira, pues para unirlo y transmitir también al final esa, como digo yo, el ser una persona real, mi comida favorita generalmente es la pizza. Y esto tiene una explicación muy emocional y es que desde pequeño, todos los viernes en mi casa, era el día de la pizza. Entonces, para que veamos las relaciones La emocionales asociación que emocional. se generan con los alimentos, que es cuestión de que ese momento era el momento de comer la pizza en familia. Entonces, mi alimento favorito dentro de cabe es ese. Luego, obviamente, en mi día a día, no. En mi día a día, a mí mis alimentos favoritos es la carne y los huevos. Que realmente, carne, huevos y quesos curados. Yo ahí es realmente donde siento que me estoy nutriendo de verdad y es como una retroalimentación positiva. No solo que me gusta, sino que además es un doble placer de decir, ostras, estoy comiendo algo que a mi cuerpo le hace bien. Bueno, pues yo agradezco un montón que hayas venido. Para mí, aparte de que eres un experto en nutrición y es muy interesante y yo te preguntaría 20 cosas más, me parece muy importante que hayas pasado por una situación jodida, de dejar de comer, que eso te hace un daño bestial y en una época de tu vida de crecimiento, o sea, que se establece ahí un poco, desarrollas quién eres, ¿no? Entonces dejas de comer por completo. Tienes luego 5 años de atracones. Y te has convertido en un experto en nutrición. Probablemente algo tenga que ver, ¿no? Que hayas pasado por ese momento jodido. A mí me ha interesado tanto todo el tema de la salud, del entrenamiento, la parte de la alimentación, primero esa parte del aspecto físico, como luego a nivel, yo soy una persona que internamente tengo una curiosidad intrínseca, necesito saber cómo funciona el ser humano, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el universo, cómo funciona la mente. Entonces, todo eso me ha llevado a formarme sobre todo ello y, jolín, que lo siento y me ayuda. Bueno, y es que aparte de que te ayuda a ti, puedes ayudar un montón a la gente joven que te está viendo o que te va a ver y que puede que esté pasando por esos momentos. De decir, oye, que me estoy rayando demasiado con la comida, ¿sabes? Que a lo mejor, pues eso, me voy a cenar con amigos y me paso un día luego sin comer, ¿no? Aunque tenga algo de hambre. Sí. O sea, cualquier, digamos, no sé, cambio, a lo mejor, ¿no? Que parezca que no es del todo sano, hay salida. Sí. Te formas, puedes pedir ayuda profesional, vamos a poner tus datos, vamos a poner tu libro, Sí. para que sepan que a lo mejor pueden dirigirse directamente contigo y que les puedas ayudar a solventar dudas, Sí. que a lo mejor no tienen un problema, pero a lo mejor sí que hay problemas. Y estos problemas o les metes mano o pides ayuda o pueden acentuarse, ¿no? Y pueden llevar a otras cosas. Ese era el consejo que iba a dar, que yo en mi caso no os recomiendo, pero hice todo el trabajo yo solo
y no suele ser muy normal. Y el problema muchas veces es que no buscamos ayuda. No, en las adicciones, no sé si tú eres un adicto, pero en las adicciones solo no puedes. O sea, y lo que acaba pasando es que prolongas el sufrimiento mucho. Te haces más daño a tu entorno. Entonces, si hay alguien que vea que tiene alguna dificultad con la alimentación, joder, que pida ayuda, que no pasa nada, que un tío como tú se soluciona, haces 4 giros y de repente te empiezas a disfrutar enormemente de la comida, aprendes de ello. De la vida, al final. De la vida. Pues mira, eso es un poco la idea. La vida es una maravilla y comer es una maravilla y aprender es una maravilla y puedes mejorar siempre, ¿no? Yo me he equivocado muchísimo y procuro seguir aprendiendo. Sí. Entonces, creo que ha sido una suerte conocerte, tenerte aquí de invitado. Ojalá vuelvas el año que viene y te hacemos otra ráfaga de preguntas de Encantado. metralleta, ¿eh? Que siento si ha sido... Es que a mí este tema me No, no, parece no. especialmente Perfecto. importante y ha sido una suerte que hayas pasado, sintiéndolo mucho, que hayas pasado por, por lo que has pasado, ¿no? Pero bueno, si sirve para ayudar a los demás, pues fantástico. Un millón de gracias, Marcos, tío. Gracias a ti, Rui. Un placer. Gracias.